compartir con ustedes algo que quizás nos vaya a ayudar en ese objetivo que todos tenemos, ¿no? De que Cristo sea visto en nosotros, amén. Que Cristo sea el que guíe nuestra vida, que Cristo sea aquel que nos permite vivir esta vida, porque desde el momento en que Él nos salvó, ya somos suyos, ya somos suyos. Él nos salvó para vivir eternamente con Él y ahora nosotros le pertenecemos, tenemos pertenencia con Él, y eso es lo que dice la palabra del Señor. Muchas veces vivimos para nosotros mismos, como si nosotros estuviéramos en una vida independiente, pero Dios nos ha salvado para Él. De hecho, en el Nuevo Testamento a los cristianos se les llama santos, y santos quiere decir apartados para Él, consagrados para Él. Definitivamente es muy necesario que nosotros hayamos tomado esta decisión de invertir nuestra vida en el propósito de Él, en lo que Él quiere hacer con nosotros, que estoy seguro es mucho mayor, es mucho mejor que todo lo que nosotros hubiéramos proyectado para nuestras propias vidas. Entonces, esta palabra pienso que puede ayudarnos a los que queremos vivir esta realidad. Los que no queremos necesitamos tomar decisiones en nuestra vida. Pero yo le puse como título las enseñanzas en la ley y las enseñanzas en la gracia. En el Antiguo Testamento, ¿no?, la ley de Moisés, bueno, que se dividía básicamente en dos partes. Uno era la ley ceremonial, ¿verdad?, que era todo lo referente al templo, al sacerdocio, todas las cosas se han cumplido en Cristo. Pero la otra parte de la ley es la ley moral. La ley moral es la descripción entre lo bueno y lo malo, pero prácticamente son los mismos mandamientos que en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces veíamos que la ley en el Antiguo Testamento se dividía en dos, la ley ceremonial y la ley moral. En el Nuevo Testamento también encontramos mandamientos y mandatos, y más o menos los mandamientos concuerdan, ¿verdad? No hay contradicción entre los mandatos del Nuevo Testamento, la ley de Cristo y la parte de la ley moral del Antiguo Testamento. Entonces, siendo así, ¿qué diferencia hay entre ambos? ¿Qué diferencia hay entre la ley del Antiguo Testamento, la ley moral, podemos decir, la parte ética, la parte de relaciones, y la ley Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Decíamos, entre una enseñanza del Antiguo Testamento y una enseñanza del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento las enseñanzas, hermanos, eran dadas a personas, a gente que no había nacido de nuevo, a gente que tenían simplemente la naturaleza vieja de Adán, que sabemos que es una naturaleza corrompida, es una naturaleza que al final de cuentas no se va con la ley de Dios, y siempre iba en contra de su naturaleza. O sea, la ley era muy difícil de cumplir en el Antiguo Testamento. La ley, mis hermanos, vino en el Antiguo Testamento como tenía como propósito regular un poquito las relaciones para que no se destruyeran, ¿verdad? No tuvieran una destrucción, así como por ejemplo sucedió, ¿no?, desde el comienzo del Antiguo Testamento, cuando la tierra estaba llena de violencia, cuando el deseo en el corazón del hombre era solamente el mal, y eso había cundido por todo lado.
Entonces, después de eso, años más tarde, ¿no? Siglos más adelante, Dios da las leyes a su pueblo, pero esas leyes no tenían un poder, podemos decir, transformador. Simplemente a uno le decían lo que estaba bien y lo que estaba mal, y a los que hacían lo malo, esas leyes le daban un castigo. Entonces preservaba momentáneamente las relaciones entre la gente, entre el pueblo de Israel. En cambio, los mandatos del nuevo pacto son dadas a personas como nosotros que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido, como dice la Biblia, la naturaleza de Dios, pero que lamentablemente siempre antes hemos vivido un tiempo en esta vieja naturaleza y en un mundo terrenal, ¿verdad?, donde los principios de este mundo han sido asimilados por nuestra mente, por nuestro corazón. Nosotros a veces tenemos casi por normales los principios de este mundo. Y estos mandatos del Nuevo Testamento, ¿no?, tienen como objetivo transformar el entendimiento del hombre. Tienen como objetivo cambiar. Tienen como objetivo ponerles como una nueva manera de pensar. No está en realidad para regular solamente, aunque ayuda también en esta parte, pero necesitamos una nueva manera de pensar. A ver, la enseñanza en este Nuevo Testamento debe marcarnos a nosotros una nueva forma de pensar. Esto es lo que yo quiero decirles. La enseñanza de la palabra de Dios, los mandamientos del Nuevo Testamento, deben marcar en nosotros una nueva manera de pensar. No es una ley para juzgarnos, ¿verdad?, sino es una ley para que poco a poco, ¿no?, Cristo vaya manifestándose en nosotros, vaya siendo el Señor de nuestra vida, vaya cambiando esas viejas ideas de este mundo que, hermanos, no coinciden con el nuevo espíritu que tenemos, no coincide con la nueva naturaleza que nosotros tenemos. Si no hubiera una vieja manera de pensar, nosotros fácilmente tendríamos las reacciones de Cristo, las reacciones que Dios quiere. Todo lo bueno sería lo que nosotros hacemos sin ningún impedimento. Pero ¿dónde está nuestro mayor impedimento? Nuestro mayor impedimento está en nuestra mente, en nuestras ideas, en nuestras emociones arruinadas, ¿no?, nuestras emociones golpeadas del Antiguo Testamento. Por eso dice aquí en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí la palabra de Dios dice que, nos manda, ¿verdad? Estamos hablando ahora de mandatos del Nuevo Testamento. Y dice que no nos conformemos, que cambiemos nuestra manera de pensar a este Nuevo Testamento, a esta nueva forma de pensar. Cambiemos nuestra vieja manera de pensar y hagámosla más acorde al Espíritu que está dentro de nosotros. Amén. En los mandamientos del Antiguo Pacto andaban contrariándose con la naturaleza heredada de Adán. Siempre chocaban con ella. Y entonces era muy difícil para ellos comportarse de acuerdo a la mente, de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a aquella ley que sabían aquí, pero que adentro tenían una contradicción, una naturaleza antigua. Hoy todavía nosotros tenemos parte de esto, lo que la Biblia le llama la carne. Esa carne que está corrompida. Entonces, sí, pero nosotros también tenemos al Espíritu. Pero sin el Espíritu se necesita vivir con mucho esfuerzo.
para vivir como Dios quiere, para decidir siempre hacer lo bueno como quiere, como nos mandan los mandamientos de Dios. Era muy difícil para los antiguos vivir. Amén. Ahora, ¿qué pasa con nosotros que hemos entrado en este nuevo pacto con el Señor, que estamos en este Nuevo Testamento? Nosotros tenemos una nueva naturaleza. Jesús le dijo a Nicodemo: si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y luego le dice: tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Verdad? El Espíritu es ese nacimiento que tenemos al creer en Cristo. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo, nuestro espíritu ha sido renovado y ahí habita el Espíritu Santo. Pero nosotros no somos solamente espíritu, nosotros también tenemos un alma, tenemos unos pensamientos, emociones y nuestra voluntad. ¿Verdad? Nuestra voluntad que puede ser dirigida por nuestro espíritu o puede ser dirigida por nuestra mente o por nuestra carne. Pero también está la vieja naturaleza. Entonces, todavía tenemos cierta lucha, pero nosotros tenemos una gran ventaja, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Entonces existe la carne y existe el Espíritu Santo. Y dice la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, que estos se oponen entre sí, para que no hagamos lo que quisiéramos, para que no hagamos. La carne y el Espíritu están en una constante lucha, porque son contrarias, no son compatibles. Las personas del antiguo pacto que tuvieron victorias, hermanos, fueron las personas de fe, las personas que vivieron, que andaron por encima de lo que veían sus ojos, ¿verdad? Por encima de lo que sentían en su vieja naturaleza heredada de Adán. Y bueno, cada vez que ellos dejaban de caminar por fe, ¿no? Pecaban, fallaban. Amén. Pero eso dice en Hebreos capítulo 11, hermanos. Hebreos capítulo 11, nosotros le hemos llamado la galería de los hombres de fe, la galería de los héroes del Antiguo Testamento, donde son presentados, hermanos, estos hombres victoriosos. Amén. ¿Y saben por qué ellos triunfaron? Porque vivieron conforme a la fe. Y ahí mismo en este Hebreos 11:1 define lo que es la fe: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, aquí en Hebreos 11:27 vemos cómo Moisés, dice, por la fe dejó a Egipto, dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo? Dice, como viendo al invisible. Amén. Él como si el invisible Dios Todopoderoso fuera visible. Él estaba mirando con sus ojos, no estaba mirándolo, él creía en el Dios invisible, que en realidad no se mostraba tal como es, pero se mostraba en sus obras, ¿verdad? Se mostraba en las grandes plagas, primero de Egipto. Aún cuando él fue llamado, le dijo que tirara, ¿verdad?, su vara y se transformó en una serpiente, ¿no? Entonces, él empezó, él y los hombres del Antiguo Testamento, que no recibieron la promesa como nosotros, estos hombres triunfaron por medio de la fe. Ellos fueron héroes, ¿verdad? Quizás mucho más esforzados que la mayoría de nosotros. Dice al finalizar Hebreos 11, en el versículo 39, dice, hablando de todos aquellos, ¿no?, de Abraham, de Isaac, de Sansón, de todos los del Antiguo Testamento que están en el capítulo, dice, y todos estos, dice, versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido. ¿Y qué es lo prometido? ¿Qué es la promesa?
Que nosotros sí recibimos y ellos no. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía a muchos, a los profetas, ocasionalmente nomás. Pero en nosotros, Él estaría con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él estaría dentro de nosotros. A ellos venían de afuera y les llenaba, les movía. Pero dice el versículo siguiente, proveyendo Dios, dice, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, nosotros tenemos la promesa, algo mejor que ellos, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo. Amén. Y nosotros podemos ser perfeccionados mucho más fácilmente que estos hombres del Antiguo Testamento, aunque también nosotros, igual que ellos, necesitamos fe. Por eso dice en el versículo siguiente, que es el capítulo 12, cuando dividieron los capítulos, a veces dividen la idea, ¿verdad? Pero el siguiente versículo dice en el versículo 12:1, por tanto nosotros también, dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. ¿Cuál era esa grande nube de testigos? ¿Cuál es? Esos hombres del Antiguo Testamento que triunfaron por fe, sin tener al Espíritu dentro de ellos. Teniendo esa gran nube de testigos, dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Todo peso. ¿Qué hace un peso cuando yo estoy haciendo una carrera? Cuando yo estoy corriendo la carrera que tengo por delante. El peso me estorba, ¿verdad? El peso me hace más lento. El peso me hace vivir con mayor esfuerzo. Entonces, ¿qué es un peso? En este contexto, es todo lo que está impidiendo que tú camines hacia el propósito eterno, todo lo que está impidiendo para que Cristo sea formado en tu vida, todo lo que está impidiendo para que Él sea manifestado, amén, por medio de tus palabras, por medio de tus acciones, por el amor que tienes a los que están a tu alrededor, por el cumplimiento y la verdad. Todo peso, dice, despojémonos, teniendo en cuenta cómo estos héroes de la fe hicieron cosas maravillosas, sin estar como nosotros, con esa nueva naturaleza y con ese Espíritu Santo. Amén. Ellos nos pueden acusar. Y corramos, dice, con perseverancia, con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Y dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús tenemos que ser formados, ¿verdad? ¿Por qué hemos puesto los ojos en Jesús? Porque las cosas que Jesús así, su espíritu es el que tenemos nosotros, su naturaleza. La Biblia dice que fuimos engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino hemos sido engendrados de parte de Dios. Y esa naturaleza está en nosotros. Pero ¿cuál es el problema? El problema es nuestra mente. El problema es que no es el espíritu el que toma decisiones, es la voluntad la que toma decisiones. Y es como que la voluntad está, miren, no sé si lo digo exactamente como es, pero más o menos es como tener un cuadro. Aquí está la voluntad, la que tiene que tomar decisiones en nuestra vida, la que decide si hablar una cosa o hablar otra, si hacer una cosa o si hacer otra. Esa es la voluntad. Y a este lado está la carne, ¿verdad? Y la carne quiere hacer las obras de la carne, que son una larga lista, ¿no? Ustedes la pueden ver en Gálatas capítulo 5.
Pero de este otro lado está el Espíritu. ¿Y el Espíritu qué quiere hacer? Quiere hacer las obras de Dios. De hecho, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Amén. Entonces, la mente está influenciada por estos dos. Perdón, la voluntad, si podemos llamarle así. Y entonces, ¿quién va a ganar cuando nosotros vivimos? A veces, cuando nuestra mente no ha sido renovada, cuando nosotros no hemos tomado la decisión de cambiar, como les digo, esta mentalidad, y que nuestra mentalidad se alinee con la mentalidad de Cristo, tenemos toda una vida también de contradicción. Casi podemos decir que estamos igual que los del Antiguo Testamento. Porque nuestra mente se contradice totalmente con lo que dice nuestro espíritu. Y si nuestro espíritu no está fortalecido, si nuestro espíritu nosotros no le damos lugar, entonces, mis hermanos, estamos nosotros en una situación de vivir casi esclavos de la carne. Nosotros necesitamos, en primer lugar, para no ser esclavos de la carne, derribar todo ídolo que hay en nuestra vida. Derribar toda cosa que quiere tomar nuestro corazón, que no sea Dios. No sé si usted me entiende. A veces hay cosas en nuestra vida que son más importantes que Dios. Y tomamos decisiones en base a esas cosas más importantes y dejamos a Dios, dejamos su palabra a un lado. Entonces, aquello a quien nosotros estamos haciendo caso se llama un ídolo. Debemos de derribar los ídolos. Por eso, en el Antiguo Testamento, como una figura y una sombra de esto, el Señor decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento, el más básico mandamiento de la ley de los 10 mandamientos era ese: no tendrás otros dioses ante mí. Solo yo voy a ser tu Dios. Yo te voy a guiar, yo te voy a llevar. Amén. Entonces, si nosotros no hemos definido eso, entonces creo que casi todo el Nuevo Testamento siempre va a ser una contradicción a nuestra vida. Porque siempre nos va a mandar a hacer cosas que nuestro ídolo no quiere. De hecho, por ejemplo, en Mateo, en el Sermón del Monte, dice: no podemos servir a dos señores. Amén. Porque a alguno de los dos tenemos que decirle que no. Y esto es algo básico. Eso es algo importante. Tristemente, y yo no sé hasta qué punto no se ha enseñado esta verdad, o hasta qué punto nosotros realmente todavía creemos que podemos tener a Dios simplemente como alguien que me va a ayudar a ser mejor, que me va a ayudar a vivir mi vida, que me va a ayudar a prosperar, que me va a ayudar. Cuando nuestro Dios se llama en la Biblia el Señor, en el Antiguo Testamento, Jehová el Señor, no Jehová tu ayudante, Jehová el que es cierto, nos ayuda, nos bendice, nos ama, pero Él tiene planes, hermanos, para nosotros. Él quiere transformar nuestra vida. Si hay un propósito en la salvación, es que nosotros seamos transformados. De otra manera, estamos como a medias en la salvación. Tenemos medias cosas en la vida. Y igual, el Antiguo Testamento es para nosotros, ¿no?, una figura y sombra de las cosas espirituales. ¿Sabe usted que Israel
tenía otros dioses, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Ellos se hicieron de otros dioses y sacrificaban a otros dioses, pero ¿sabe qué? Pero no es que dejaban al Dios de Israel. Ellos tenían al Dios de Israel y a los otros dioses. Y eso es incompatible. Dios es un Dios celoso, porque sabe que los otros dioses siempre nos van a llevar en contra de su voluntad. Y siempre los otros dioses solamente han hecho que nosotros nos equivoquemos. El hombre se ha equivocado siempre. Amén. Entonces Dios quiere ser nuestro Dios. Y lo primero, para que nuestra vida ande conforme a la voluntad de Dios es entregarle nuestra vida a Dios. Ese debe ser el propósito dominante de nuestra vida, servir a Dios en todo momento, que en todo momento yo vaya creciendo y que en todo momento, poco a poco, la gente pueda recibir de Dios a través de mí, porque Dios se está llenando mi vida. Esa es la idea de la vida cristiana. Y eso por encima de otras cosas. No puede haber propósitos dominantes por encima de esto. Cuando hay cosas que están más allá de esto, entonces es un ídolo. Amén. Hermanos, nosotros necesitamos las enseñanzas del Nuevo Testamento para cambiar nuestra mentalidad, pero antes debemos haber tomado una decisión así. De otra manera, no sirve. De otra manera, siempre vamos a vivir como las olas del mar, ¿verdad? Como dice el libro de Efesios, como niños fluctuantes. Una vez sí, otra vez no. De repente un día, ¿no? Como que, siento ganas y amo como Cristo, bendigo a alguien como Cristo. Pero 5 minutos después, lo estoy maldiciendo como si Cristo no estuviera en mí. O sea, vivimos así, ¿no? De repente Cristo se manifiesta, de repente la carne se manifiesta. Esto no puede ser así. Dios quiere que esto vaya cambiando, ¿verdad? Y que empiece a manifestarse Cristo, más, hasta que la carne no se manifieste. Seamos llevados a esa manera de vivir. Nosotros tenemos definitivamente, nosotros no hemos intervenido en la salvación, solamente la salvación de nuestro espíritu ha sido por fe, porque hemos creído. No hemos tenido que hacer nada para recibir a Cristo, pero después, ahora sí tenemos que colaborar con Dios en la transformación de nuestra vida. Tenemos que hacerle perder fuerza a la carne y que el espíritu esté fortaleciéndose cada vez más. Hermanos, en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que hablan de esto, bastante claro. Uno de ellos es Efesios, quisiera leer con ustedes. Empezando por la oración de Pablo, Efesios capítulo 3, versículo 14. Miren, lo que yo les estoy diciendo, véanlo reflejado en esta oración. Dice: por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice el versículo 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué está orando? Para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, conforme a su glorioso poder. Porque podemos pedirle a Dios nosotros, igual que Pablo pedía por los efesios. Nosotros debemos hacer de esta una oración de todos los días. Pedirle, Señor, conforme a tu poder. No sé si está bien aquí, pero la Reina Valera dice: ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, que mi hombre interior, que es
el espíritu mío, porque hay el espíritu de Dios y hay el espíritu del hombre, ¿verdad? Sí. Sí, en muchos pasajes. Está bien claramente diferenciado. En otros pasajes a veces hay posibilidad de confundir, ¿no?, el uno con el otro. Pero aquí dice, igual aquí está, miren, ser fortalecidos con potencia, dice aquí, en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es el espíritu del hombre. Y el espíritu de Dios, aquí está, es su espíritu. O sea, el Espíritu Santo fortalezca nuestro espíritu, para que cuando la influencia para nuestra voluntad, para que esa influencia, la influencia de nuestro espíritu sea mayor. Amén. Por eso oramos, por eso estudiamos la Biblia, ¿no? Oramos para que nuestro espíritu sea fortalecido. Estudiamos la Biblia para que nuestra mente deje de pensar como el viejo hombre y se contradiga con los pensamientos de mi espíritu. Porque si mi mente piensa como dice la Biblia, entonces mi mente y mi espíritu estarán juntos, se colaboran, hacen fuerza, podríamos decir, ¿verdad? Los dos están diciendo, voluntad, haz lo que Dios quiere. Por eso dice que la carne, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que andemos en el Espíritu y no satisfagamos las obras de la carne. Porque las obras de la carne, ¿cómo se satisfacen? Pecando. Cuando yo estoy enojado y le doy rienda suelta a mi enojo, ¿quién se fortalece? ¿El espíritu? La carne. La carne se fortalece. Y aunque en ese momento como que, ya le di, ¿no?, la libertad, y pareciera que en ese momento más bien estoy libre. No, lo único que he hecho es he fortalecido a la carne, he alimentado a la carne. Y así, cualquier pecado que podamos ver, si yo empiezo a ver pornografía, ¿a quién estoy alimentando? A la carne. Estoy en contra de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Estoy a favor de la fornicación y la adulterio. La carne. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es fortalecer al espíritu. Y para eso, hermanos, están las enseñanzas prácticas del Nuevo Testamento. Miren, dice aquí que Pablo oraba que os dé, oraba a Dios que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y miren lo que dice el siguiente versículo: ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén. Para que habite Cristo. Cuando yo oro para que mi espíritu se fortalezca, sea fortalecido por el Espíritu Santo, va a ser más fácil que habite Cristo por la fe en mi corazón. ¿Y sabe qué quiere decir habitar? La palabra habitar es una palabra en el idioma original katoikeo, y que quiere decir, no quiere decir estar momentáneamente, sino dice establecerse en una morada, morar fijamente en un lugar. Amén. Que Cristo no aparezca solamente en algunos momentos, cuando yo estoy de buenas, ¿verdad? Estoy de buenas, yo soy generoso, veo a un pobre y le doy, pero de repente, en otro momento, estoy tan enojado y estoy insultando, haciendo cosas por mi ira. Eso es una vida fluctuante.
Por eso mi mente tiene que estar renovada. Por eso mi mente tiene que decir, esto no está bien. Y mi espíritu, que tiene lo mismo, el mismo espíritu de Dios, va a concordar con mi mente. Y ambas van a empezar, si se puede decir, a ganarle a la carne. Le van a empezar a hacer menguar la carne y el espíritu va a empezar a vivir. Para eso, mis hermanos, están los mandamientos de este nuevo pacto. Estos mandamientos deben ayudarle a nuestra mente a conformarse a los mandamientos que están ya en nuestro espíritu. Usted sabe que, por ejemplo, el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel habló del nuevo pacto y dijo que pondré mi ley en sus corazones y en su mente las escribiré, ¿verdad? ¿Sabe quién tiene toda la ley de Dios? El espíritu nuevo que tenemos de parte del Señor. Ese espíritu sabe toda la ley de Dios y le encanta y se agrada de hacer la voluntad de esos buenos mandamientos. Es mi espíritu. Pero como si mi mente no está renovada y si yo no he tomado la decisión de caminar para servir a Dios, para seguir a Dios, para hacer el propósito y la voluntad de Dios en mi vida, entonces siempre va a perder este lado. ¿Y quién va a aprovecharse? ¿Quién va a ganar la carne? Y entonces mi vida va a ser un mal testimonio. Nunca voy a estar realmente en paz. Nunca realmente voy a vivir esa vida que glorifique a Dios. Y quién sabe, hasta llegue a hacer tantas cosas malas en esta vida. Amén. Y lo peor es que es difícil vivir así. Siempre el hacer lo bueno como algo tan complicado es hacer lo bueno, tan complicado es hacer la voluntad de Dios. Siempre así. Pero eso no es la voluntad de Dios. Para Dios, hacer lo bueno es agradable. Amar está en su naturaleza. Dios no solamente ama, le es amor. Amar a alguien no va a ser un esfuerzo, va a ser algo casi natural. Cuando nuestro espíritu, nuestra mente y nuestra decisión estén del lado de Dios, podemos decir. El espíritu está ya completamente del lado de Dios. Del otro lado está la carne. Ahora tenemos que alinearlo con el espíritu a la mente. Y para la mente, para que mi mente se alinee, tengo que tener renovado mis ideas, mis pensamientos. Tengo que conocer la Biblia, la palabra de Dios. Y aparte tengo que haber alineado mi voluntad, que quiere decir que yo he decidido vivir para Dios. He decidido vivir para hacer los planes de Dios como la cosa más importante de mi vida. Y aunque no creamos, yo le quiero asegurar que los planes de Dios son los mejores planes que puede haber para tu vida. Los planes de Dios. Y aunque nos hayamos equivocado y si el camino era para allá y hemos ido nosotros para acá, Dios siempre tiene un camino de vuelta. Dios siempre tiene un cómo regresar. Quizás no va a ser lo mismo que haber estado siempre por el camino bueno, ¿verdad? Pero si nos hemos desviado en algún momento, Dios nos puede regresar. ¿Que va a ser un poco más difícil? Seguro que sí. Pero hay oportunidad mientras hay vida. Hay oportunidad de decirle a Dios, yo quiero vivir para tu gloria. Amén. No tiene uno que llegar a la edad del adulto. ¿Sabe que yo en este tiempo, hermano, yo no quiero otra cosa más importante en mi vida? Yo quiero decirle, Señor, yo le digo, oro, yo quiero hacer tu voluntad.
Ya no me quedan muchos años. Pero ¿sabe el consejo de Salomón? El sabio consejo de Salomón era: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Que las luces, ¿no?, el glamour de la juventud, de las cosas que puedes conseguir, no te atonten, no te apaguen, porque ningún camino es mejor que el camino que Dios tiene para tu vida. No hay camino mejor. Que tiene una apariencia más bonita, sí, hay muchos caminos que aparentan una bendición, una belleza. Por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de muerte al final. Tristemente, a Israel le decía: ustedes se guían por las apariencias. Lo mismo pasaba, les dice a los corintios: ustedes se guían por las apariencias. Pero la fe es la certeza, es la convicción de algo que no se ve. No son apariencias, la fe es algo que está dentro y es una certeza y es una seguridad que debe haber en nuestras vidas para seguir al Señor. Pablo empieza diciendo así: yo quiero que habite Cristo por la fe en sus corazones. Por eso, que sean fortalecidos en el hombre interior. Y por eso más adelante empieza ya a dar los mandamientos, los mandatos del nuevo pacto, para decir. En el capítulo 4:1, si quieren podemos ver, usted tiene su Biblia. Le dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Dios quiere que andemos como es digno. ¿A qué fuimos llamados? No, pues a la salvación, ¿verdad? Hemos sido llamados al cielo, a vivir eternamente con Él. Pero dice que andemos como es digno de esa vocación. Como es digno, como Él. Y la palabra digno dice que quiere decir, es la palabra axios, que quiere decir peso, valioso, digno. Y dice, se dice de las personas y de sus actos dignos. Y dice el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos y los otros. ¿Sabe qué? La humildad y la mansedumbre son indispensables para vivir la vida de Dios. El orgullo y la altivez están totalmente separados, están totalmente contrarios. Amén. De un andar digno de aquel plan de Dios para sus hijos. Amén. Si Dios quiere que andemos como es digno, tenemos que andar como personas completamente llenas de Dios, permanentemente llenas de Dios. Ese es el propósito de Dios, que siempre Cristo sea visto. Dice el versículo 14 aquí: para que no seáis, dice, niños fluctuantes, amén, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No quiere Dios que seamos esa clase de personas fluctuantes. Hoy bien, mañana mal. Hoy voy amando, mañana odiando. Hoy en santidad y mañana pecando. No puede ser. Por eso son estas palabras que estamos hablando. Por eso tiene que cambiar tu mente. Tienes que orar para que ser fortalecido en tu ser interior. Por eso tienes que definir, entregar tu voluntad al propósito de Dios. Amén. Y tus propósitos personales que estén atrás. Amén. Que nunca tus propósitos personales estén delante. Y si algo hay que sacrificar, hermano, sacrifica tus proyectos. Sacrifica todo lo personal. Te conviene. El plan de Dios es perfecto.
el primer versículo que leíamos decía que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Nuestros planes muchas veces están llenos de apariencias, llenos de esperanzas en algo que ni siquiera vemos. Hasta para eso necesitamos fe, pero no la fe de Dios, ¿verdad? Necesitamos fe para yo tener proyectos, pero esa fe no es segura. Ni siquiera sabemos si nuestros proyectos se van a cumplir. Y ni siquiera sabemos que si cumpliéndose esos proyectos yo voy a ser más feliz o menos feliz. Pero cuando yo tengo como mis proyectos la voluntad de Dios, tenemos un proyecto seguro, una vida bien, una vida abundante. La felicidad vivirá con nosotros. Aunque parezca que no tengamos todo lo que aparentemente hace feliz a los hombres. Hay muchas cosas que son puras apariencias. Hay gente que se muestra feliz, pero en su interior no es feliz. Amén. Hay cosas. Entonces es necesario no ser niños fluctuantes. Por eso habla de que la iglesia unida, ¿no? Este versículo 14 viene después de hablar de los profetas, pastores, maestros. Amén. Dice que no seamos niños fluctuantes. Y dice el versículo 15, sino que, dice, siguiendo la verdad del amor. Perdón. Sí, 4:15. Estamos en 4:14, que no seamos niños fluctuantes. En el 15 dice, antes, siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que crezcamos en todas las cosas en Cristo. En vez de ser niños fluctuantes, vayamos por esa dirección, a crecer en todas las cosas en Cristo. Amén. Y dice el versículo siguiente, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, dice aquí en la Reina Valera, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Hermanos, no hay un buen crecimiento cuando nosotros vivimos solos. Esos llaneros solitarios que dicen, no, yo no voy a la iglesia, ninguna iglesia, yo estoy yo solito y Dios, digamos. Ellos no están con el cuerpo bien unido y concertado, que se ayuda mutuamente según la actividad propia. Entonces, todos nosotros, todos ustedes y yo, tenemos cada uno algún don y diferente. Y yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí, usted necesita de su hermano que está a su lado, y así todos nos necesitamos. Y en la medida en que estemos unidos, y en la medida en que estemos concertados, nosotros vamos a tener en esa unidad, en esa relación que hay entre nosotros, un alimento que nos edifica. Amén, nos edifica. Por eso la iglesia de Corinto estaba tan mal, porque había divisiones en esa iglesia. Amén, había divisiones, entonces no había unidad. Era difícil crecer en la iglesia de Corinto. Aunque, hermanos, aunque todos los otros estén divididos, yo puedo amar a todos también. Yo puedo tener comunión con todos. No tengo que estar, si mi hermana está peleada con mi hermano, no tengo que tomar partido. Yo tengo que estar unido a los dos, amarlos a los dos, y si es posible, ayudarles a reconciliarse. Pero yo no puedo tener dentro de la iglesia
no sé, acepción de personas, no puedo estar enojado con este y bien con este otro. No, si algo me han hecho, ¿qué tengo que hacer? Perdonar y amar. Porque la idea es crecer como Cristo. Y más adelante empiezan, como les digo, los mandamientos así, que a veces nosotros nos gustaría que escucháramos más eso. Dice el versículo 17, aquí están ya ¿cómo le diré? Los mandatos, los imperativos. Esto pues se requiere del Señor, dice el versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice que ya no anden como los demás, porque su mente es vana. Por eso la mente tiene que ser cambiada. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por su corazón duro. Los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, dice, toda clase de impureza. Mas vosotros, les dicen los cristianos, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Dice, renovaos del espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, ser creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren lo que hay que hacer: despojarse del viejo hombre, cambiar el espíritu de nuestra mente, o sea, la dirección de nuestra mente, el propósito de nuestra mente, y vestirnos ahora del nuevo hombre, vestirnos de Cristo. Y ahí empiezan desechando la mentira, dice el versículo 25, hablar verdad uno con otro, porque somos miembros, o sea, dejar la mentira y hablar la verdad. Y aquí estamos transformando nuestra mente. ¿La mentira es aceptable para Dios? No, Señor. En mi mente tienes que poner. Entonces la verdad siempre, la verdad siempre. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sí puede pasar que nos enojamos, sí, pero no podemos dejarnos llevar por nuestro enojo, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Yo no puedo enojarme y destruir todo lo que está a mi alrededor. Airaos, pero no pequéis. Y también no se ponga el sol sobre tu enojo. Mañana ya no tiene que haber ni un vestigio de mi ira de ayer. Amén. No se ponga. O sea, si te enojaste ayer, hoy olvídate. Ya no más. Dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Porque el que se enoja hoy día y mañana se mantiene con ese enojo, está dando lugar, está dando jurisdicción, dice la palabra, lugar al diablo. 28 dice, el que hurtaba, si alguno robaba, no hurte más, sino trabaje, dice, obrando, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Si había personas que hurtaban, no. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No podemos hablar palabras corrompidas. Esto tiene que entrar en mi mente. Mi mente se tiene que empezar a someter a estas verdades. Amén. Ya no palabras corrompidas de la boca. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo. No lo vamos a entristecer al Espíritu Santo. ¿Cuándo entristecemos al Espíritu Santo? Cuando hacemos cosas malas, cosas fuera de la voluntad de Dios. Versículo 31.
siguen en el camino, en el asunto de la ira. Dice: quítense de vosotros toda amargura, odio, enojo, gritería, maledicencia y toda maldad, toda malicia. Todo eso tiene que salir, amén, de nosotros. Nada de eso, ninguna amargura. Amargura es enojo guardado. Enojo guardado. Antes bien, dice el versículo siguiente, en vez de eso, sean benignos unos con otros. Benigno es alguien que siempre me hace bien, hermano. Siempre no me juzga. Siempre tengo una buena respuesta de esa persona. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Cristo. Dios os perdonó. Así como Dios nos perdonó y se olvidó, así también perdonémonos unos a otros. Amén. Y así podemos seguir. El siguiente versículo ya está en el capítulo 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Verdad? Antes habíamos dicho en el versículo anterior que seamos imitadores, que perdonemos como Él. Y aquí sí dice también que imitemos a Dios. Y versículo 2 dice: y andad en amor. ¿Qué quiere decir andar en amor? Hermano, no quiere decir que me voy a enamorar de toda la gente. Andar en amor quiere decir que yo tengo en mi corazón siempre un deseo de que a todos les vaya bien, un deseo que todos estén bien. Siempre andar. Pero solamente estoy repasando así las cosas que son de la Biblia, ya que son los mandatos de los que estábamos hablando, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces el versículo 2 dice: andemos en amor, como también Cristo nos amó. Versículo 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni siquiera para nombrar. Amén. Versículo 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, sino acciones de gracias. Vivir siempre con gratitud en vez de palabras deshonestas, necedades. Dice el versículo 5: porque sabéis que en esto, dice, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos, ¿no?, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas. Tenemos que tener cuidado de lo que nos dice, porque viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos. Estaba hablando con un hermano el otro día y ese mi hermano tenía muchas críticas en su corazón de mí. Que usted antes dijo esto y después dice esta otra cosa y que no sé qué. Y ese hermano no viene hace, no sé, más de 6 meses. Y yo le digo: ¿y usted me ha escuchado por internet? No, hace 6 meses que no me escucha. Entonces, ¿cómo puede saber usted? ¿Cómo puede usted que no conoce juzgarme a mí? Yo le dije: ¿sabe qué, mi hermano? Yo quiero decirle algo. Ahora estamos en un tiempo donde es fácil escuchar muchas prédicas, ¿verdad? Sí. Y yo les aseguro, y ustedes seguramente me van a decir que es verdad, que hay mejores predicadores que yo. ¿O no? Ajá, es mucho más lindo escuchar de ellos. Pero yo le digo esto: usted escuche la palabra de Dios los domingos de mí y los miércoles del estudio bíblico. Y después le doy permiso para que escuche todo lo demás. Usted va a tener una mente donde puede discernir si le dicen la verdad o si no le dicen la verdad.
Pero si usted no está escuchándome a mí, usted sí se puede equivocar. Porque hay muchas mentiras dichas con mucha gracia. Amén. Amén. Si usted es esforzado en este sentido, de escucharme a mí, de entender lo que yo le estoy dando, y yo le digo de mí porque yo me estoy preocupando de hacerlo correctamente, de poner en la mente de todos los que yo enseño la verdad. Ahora, si usted tiene eso, ya, usted puede escuchar miles de predicadores, no hay problema. Usted va a saber discernir, como le digo. Esto es verdad, esto no es verdad. Esto es bueno, no, esto es malo, no hay problema. Pero si usted no viene a la iglesia, o cuando no viene, usted no escucha, no lo ve en su casa, y no viene 2 días, 2 semanas, 3 semanas, un mes, yo no puedo garantizar nada de usted. En realidad yo no lo estoy ministrando a usted. Y claro, usted se puede desviar seguramente mucho más fácilmente. Amén. Por eso dice que nadie nos engaña con palabras vanas. Porque hay muchas palabras vanas en las doctrinas. Hay esa doctrina de la prosperidad, que es muy bonita, que es una bendición, que parece que me anima. Hay mucho ánimo en esa doctrina. Pero si usted no sabe la verdad, puede ser engañado. Amén. Hermanos, usted puede seguir. Aquí están muchas cosas, mandamientos y cosas, donde usted necesita conocerlo, porque eso tiene que incorporar en su mente. Amén. Si antes le parecía normal, no sé, enojarse y estar 2 o 3 días enojado, ¿y por qué estar 2 o 3 días enojado? Es que yo tengo razón. Aquí la Biblia que le dice: airaos, pero no pecáis, para empezar. Y luego, no se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces, tengo que ponerme, eso es la verdad de Dios, así tengo que caminar. Porque sabe que hay personas que andan enojadas toda la vida, mi hermano. ¿Usted cree que Dios se puede manifestar? Se enojó una vez y ya te hizo 3 cruces, nunca más contigo, digamos, no fallaste una y ya. Adiós. Sí, ese hermano de una vez había escuchado algo y ya está, no vino. Gracias a Dios que conversamos. Y yo le pude hacer ver, hermano, ¿cómo puedes juzgarme tú? Por una cosita quizás haya fallado. Pues claro que, ¿cree usted que fallo yo? Seguro, hermano, soy ser humano. Y alguna vez se yo he enseñado mal, ustedes sí les consta. Pero ¿qué hago después? Les he dicho, hermano, perdónenme, esto no está bien. Yo lo he hecho y lo hago y lo quiero hacer siempre. Y si honestamente alguien me demuestra que lo que yo estoy enseñando está mal y yo lo veo, yo voy a dejar de enseñar eso que está mal. Y voy a pedir perdón y voy a retractarme. Porque a mí no me interesa más que todos conozcamos la verdad. Y por medio de, como dice, seguir la verdad en amor, crezcamos en Cristo. ¿Ver? Crezcamos en todo, en Él. Esa es la idea nuestra, es la idea mía para todos nosotros. Amén. Así que las leyes del Nuevo Testamento son para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Amén. Y dejemos de vivir esa vida fluctuante que yo también a veces me veo. No estoy bien todo el tiempo, me estoy enojando tan fácilmente cuantas veces. O estoy haciendo alguna cosa que no debiera, mintiendo. Amén. Tengo que andar siempre diciendo la verdad, siempre en paz, en amor. Pero para eso necesita cambiar mi mentalidad, hermanos. Y para eso necesita ser mi prioridad
vivir para Cristo, que Cristo sea formado en mí, por encima de todo, por encima de mi trabajo, por encima de todo. Y cuando eso se hace, cuando yo vivo eso, entonces seguro van a ver cambiar mi carácter, cambiar todo. De repente la persona se está viendo más parecido a Cristo. Y eso es todo para Dios. Amén. Eso es todo para Dios. Si no hay decisión, si no hay esa decisión, vamos a seguir como la ola del mar, arriba, abajo. Amando, aborreciendo. Y así, y así, y así. No. Esa vida nunca va a glorificar al Señor Jesucristo. Por eso Él quiere que estemos constantes, para que habite permanentemente Cristo en vuestros corazones. Amén. Amén. Que habite permanentemente. Y que nada nos saque. Y que, ¿sabe qué, hermano? ¿Cuánto es difícil eso? Cuando las cosas de Cristo son difíciles, o sea, tengo que esforzarme mucho. ¿Qué quiere decir cuando yo tengo que esforzarme mucho para hacer lo bueno y para dejar lo malo? Quiere decir que espiritualmente no estoy alimentándome. Porque si espiritualmente me alimento, para mi espíritu, hermano, el hacer lo bueno es fácil, es su naturaleza. Si hacer lo bueno me está costando tanto, quiere decir que el viejo hombre está muy fuerte dentro de mí, la carne está muy fortalecida. Realmente la vida cristiana, después de que nosotros definimos estas cosas y nos decidimos de cambiar nuestra mentalidad, es fácil. Jesús dijo, mi yugo es fácil, es ligera mi carga. Amén. La vida cristiana no es complicada, pero si tengo un ídolo, ahí sí todo se complica. Amén. Si hay algo más importante que Dios, hay algo más grande que Dios, se me complica la vida. Y si no, la vida, vivir en Cristo es sencillo. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios nos bendiga. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su gracia para caminar así. Padre, te pido tu gracia, Señor, sobre nosotros. Que podamos seguir orando, fortaleciéndonos en espíritu y al mismo tiempo transformando nuestra mentalidad con la palabra de Dios y al mismo tiempo entregando nuestra voluntad a tu propósito, sabiendo que todo lo que tú tienes para nosotros es lo mejor. Ayúdanos, Señor, a andar en este camino para ser cristianos felices, Señor, para ser cristianos sencillos, donde vive la vida cristiana en paz, donde no parece que es tan difícil ser cristiano. Ayúdanos, Dios. Queremos vivir esta realidad, queremos vivir este gozo, esta paz, no como un esfuerzo personal, sino como un fruto fácil, Señor, un fruto sencillo que damos todos los días. Yo te pido por nosotros, ayúdanos, Señor.